La transmisión llegó sin previo aviso. Al principio, solo estática. Un pulso profundo, seguido de uno que hizo vibrar el casco del Arca Virian, una nave diplomática perteneciente a la pacífica especie Trinari. Los 4 corazones del embajador Zaral se saltaron un latido cuando los ojos de su oficial de sensores se abrieron de par en par. «Capitán, hay algo ahí fuera y es enorme». Zaral se dirigió hacia la plataforma central de observación del puente. El vacío espacial profundo, más allá del cristal reforzado, brillaba con una energía inusual. Entrecerró los ojos. Su piel translúcida se erizó con inquietud. ¿Recogemos alguna señal biológica? No, fue la temblorosa respuesta. No hay señales de vida, pero definitivamente es una nave, no la nuestra, y creo que es humana. El silencio se extendió por el puente como una guillotina. La palabra humano tenía peso. Demasiado. Criaturas salvajes, peligrosas e impredecibles. El Consejo de la Paz los había declarado no una amenaza siglos atrás, tras la destrucción de la Tierra. Su propia guerra con él los había aniquilado, o eso se creía. Pero allí, flotando en el silencio prohibido entre galaxias, había una nave más grande que cualquier nave Trinari conocida. Un monolítico angular cubierto de sistemas de armas cuyas firmas estaban décadas por delante de la tecnología del Consejo. «Está transmitiendo algo», dijo el oficial de comunicaciones. Una señal que se repetía. Las mandíbulas de Zoral se crisparon. «Reproducir». Una fría voz metálica resonó por la cámara. «Nave de guerra Leviatán. Origen humano. Misión de reconquista. Interferencia con aniquilación total». La tripulación se miró con incredulidad. «Pensé que se habían ido», susurró uno de los oficiales subalternos. Zaral no respondió. No podía. Su mente ya estaba acelerada. Tratando de comprender qué tipo de especie regresa al espacio profundo en una nave de guerra de ese tamaño, después de supuestamente borrarse de la historia, se giró hacia el navegante. «Retírenos ahora», lentamente. «No ataquen», no respondan. Pero era demasiado tarde. El Leviatán se movió. No rápido, no agresivo, solo deliberado, como un depredador que se anuncia en un bosque lleno de presas. Luego envió otra señal dirigida solo al Arca Virian. «Recordamos que nos viste arder. Ahora, mírenos ascender». Las luces de la nave parpadearon. Los sistemas de energía se sobrecargaron y murieron en segundos antes de que las reservas de emergencia se activaran. La tripulación estaba en pánico. Voces superpuestas. Órdenes volando. Zoral se quedó de pie. Latidos congelados golpeando contra su pecho. Ni siquiera había nacido cuando la Tierra cayó. Solo había escuchado historias de cómo los humanos lucharon contra sus máquinas hasta la extinción, negándose a rendirse incluso cuando sus cielos se oscurecieron y sus océanos hirvieron. Y ahora, aquí, uno no solo sobrevivía, conquistaba, establecía coordenadas para el Consejo Principal. El ladrón, tienen que saber si esta cosa llega al espacio habitado. No terminó. Nadie quería imaginar cómo sería un imperio humano renacido, especialmente uno que recordara todo. El arco de Virein nunca llegó. Llegó al Consejo Principal 17 horas después del escalofriante mensaje del Leviatán. Se perdió todo contacto con la nave. La última transmisión fue un grito distorsionado seguido del inquietante eco de esa misma voz sintética, ahora grabada a fuego en la memoria de quienes monitoreaban el espacio profundo. Frecuencias. Primer testigo silenciado. Segunda oleada inminente. El Consejo de Paz se reunió en estado de emergencia por primera vez en más de 200 años. El rostro de Zaral apareció en la grabación granulada. Su expresión era una mezcla de asombro y miedo. «Han regresado», había dicho, y no son lo que recordamos. Los delegados, escamosos, peludos, emplumados, translúcidos por igual, permanecieron sentados en un silencio atónito dentro de la cámara alta. El embajador Tar de los Dian se quebró al principio. Los humanos imposibles fueron erradicados. Se consumieron en llamas. Su planeta murió bajo sus pies. Nunca necesitaron un planeta, murmuró el delegado Arca de los Videntes de la Mente. Solo necesitaban odio y tiempo. El general Buran, un guerrero de la República Telk, dio un puñetazo enorme sobre la mesa. Si construyeron una nave de guerra como la de la transmisión, entonces ya estamos retrasados. Debemos movilizarnos. La canciller Vera, líder del consejo, levantó su elegante mano metálica. Número. Investigamos. No provocamos lo que no entendemos. Pero a través del espacio, el Leviatán ya se había movido de nuevo.
Una colonia mercantil al borde de un territorio neutral. Una vez hogar de 10.000 comerciantes pacíficos, se oscureció. Sin escombros, sin llamadas de socorro. Solo silencio. El último registro visual mostró una forma oscura que se cernía sobre el borde exterior de la colonia, tan grande que bloqueaba los soles gemelos. Los registros fueron recuperados por un dron explorador de consejo. La grabación fue suficiente para romper su ilusión de seguridad. La nave no solo se destruyó, borró. No hubo sobrevivientes, ni estructuras, ni atmósfera donde había estado la colonia. Ahora solo había vidrio ennegrecido dentro del Leviatán. Sin embargo, las cosas estaban lejos de ser mecánicas. Sus pasillos, kilómetros de acero aleado y luces susurrantes, zumbaban con voluntad humana, no solo programación, no solo algoritmos, sino en el centro de su intención se alzaba una figura alta, blindada y respirando, un humano real, el comandante Elias Rain, el último señor de la guerra de la Tierra. Observaba las estrellas más allá de la cámara de visión, con las manos entrelazadas a la espalda, el rostro marcado por el tiempo, pero una mirada aguda. Como siempre, un asistente sintético flotaba cerca. El segundo objetivo lo neutralizó. Las respuestas del Consejo se intensificaron. Las flotas interceptoras se preparaban a lo largo de la línea ETL. «Déjenlos», dijo Rain con frialdad. «Nos recuerdan como lo que éramos. Es hora de que vean en qué nos convertimos». El sintético dudó. Proyectaba bajas, alta diplomacia, represalia, inevitable lluvia, lentamente su voz, un gruñido bajo. Les dimos paz, pedimos alianza, ofrecimos unidad y ellos. Nos vieron arder cuando las máquinas giraron. Caminó hacia una terminal de control. Sus dedos rozando la superficie, la pantalla se iluminó con viejos guiones terrestres y una imagen. Un planeta azul y verde, marcado. Una tierra silenciosa. Nunca debimos morir en silencio. Dijo que fuimos creados para sobrevivir, para luchar, para conquistar, y ahora reclamamos todo lo que nos negaron. El Leviatán comenzó a encenderse. Los motores quemaron la gravedad. Los escudos giraron. Las coordenadas. Fijaron el siguiente objetivo. Un consejo. Un puesto militar avanzado. Población. 140.000. Estado. Sin saber que pronto sabrían la verdad. Que la mayor amenaza a la galaxia no era una antigua raza alienígena ni una IA rebelde. Era el regreso de algo mucho peor. Una nave de guerra humana con memoria y un propósito. Lo vieron antes de oírlo. El puesto avanzado Saranis 12 era una joya de eficiencia militar, construido en los anillos de un gigante gaseoso, capas de titanio, blindaje envuelto. Alrededor de las plataformas de armas, sistemas de alerta temprana y una de las flotas de defensa más grandes del sector, ninguna nave se había acercado jamás a Saranis sin permiso. Era un símbolo del dominio del Consejo, una advertencia para cualquiera que siquiera pensara en rebelarse. Hasta ahora, el comandante del puesto de avanzada, un freyano llamado Sobadrei, observaba la señal holográfica con incredulidad. Simplemente apareció. Balbuceó su teniente. No hay señal de disformidad. Ningún pico de energía. Justo ahí. El Leviatán flotaba fuera de los anillos como un dios descendiendo al altar. Permanecía silencioso, inmóvil, no agresivo, todavía, pero empequeñecía incluso al acorazado más grande del Consejo por 3 veces. Sobar apretó la mandíbula inferior, levantó los escudos, preparó los torpedos, emitió gritos. Háganles saber que están violando el espacio del Consejo. El oficial de comunicaciones trabajó rápidamente, con las plumas erizadas por el pánico. No envió respuesta. Señor, es como si no les importara. No, pensó Svar con tristeza. Realmente no les importa. Entonces, por un momento, las luces del puente se atenuaron en una extraña baja frecuencia. Pulsaba a través de todas las pantallas del sistema. Un fallo de alimentación parpadeó y luego llegó una señal. Solo visualmente era él, el humano Elias Rain. Allí estaba, con todo su equipo de batalla. El antiguo símbolo de la Tierra estampado en su pecho. El fondo tras él brillaba con la fría luz angular de la cubierta de mando de su nave. Este puesto de avanzada impuso sanciones a los refugiados de la Tierra hace 182 años. Comenzó. Su voz era tranquila pero con un filo de acero. Cuando nuestra gente pidió ayuda, nos rechazaste, bloqueaste nuestra huida. Nos viste morir de hambre. Nos dijiste que éramos un peligro. Se acercó. Tenías razón. La señal se cortó en ese instante.
El Leviatán abrió los ojos. No literalmente, pero así es como se sintió. Cientos, no miles, de puertos de armas se desplegaron a lo largo del casco. Una tormenta de luz y plasma llenó el vacío. Los drones de defensa del Consejo se dispersaron intentando interceptar. Las torretas automáticas dispararon, pero el escudo de la nave de guerra onduló como agua, absorbiéndolo todo. Entonces el Leviatán respondió con ataques de precisión. No derrochadores, no caóticos. Objetivos elegidos con una intención escalofriante. El exterior. Atraque. Las plataformas se desintegraron primero, cortando las rutas de escape, luego el conjunto de comunicaciones de largo alcance, aislando el puesto de avanzada y finalmente las viviendas. Masivos pulsos de energía vaporizaron secciones enteras antes de que las alarmas pudieran siquiera registrarlo. El puente del Sobar se sacudió violentamente. La tripulación gritó. Un mamparo explotó detrás de él. Fuego y gas succionaron a un oficial subalterno al vacío. Desvía toda la energía a los escudos internos, gritó arrastrándose hasta la consola de control. Tenemos que hacerlo. Pero todo había terminado. Antes incluso de que comenzara, el Leviatán desplegó algo nuevo, un orbe de energía negra que se desplazó lentamente hacia el corazón de Serranus 12. No explotó en el sentido convencional. Se deshizo. La gravedad invirtió el tiempo. Los edificios se derrumbaron hacia adentro, consumidos por su propia masa. El puente se estremeció. Se elevó. Cayó. Vio las estrellas, estirándose, doblándose, parpadeando y luego, nada en el Leviatán. El comandante Rain observó cómo desaparecían las lecturas finales de su pantalla táctica. Ninguna emoción cruzó su rostro. Su asistente sintético se acercó. Saranis 2 hectáreas ha sido eliminado. Se estima que las bajas civiles son de 90%. Corrió. Asintió. Transmitió las coordenadas al siguiente objetivo. Señor, dijo la IA. Tras una breve pausa, hay llamados a la diplomacia y la paz. Algunos miembros del Consejo creen que es un malentendido. Están ofreciendo una cumbre. No respondió de inmediato. En su lugar, caminó hacia una cámara sellada. Detrás de la cubierta de mando, la puerta se abrió con un siseo. Dentro, flotando en criostasis, había otros, humanos, hombres y mujeres en un sueño profundo, soldados, científicos, supervivientes, su gente. Nuestra guerra no se trata solo de venganza. Finalmente dijo que se trata de resurrección. Volvió a las estrellas y aquellos que intentaron enterrarnos serán. Los cimientos que reconstruimos sobre Leviatán comenzaron a moverse de nuevo. Sus motores retumbaban como una bestia. La galaxia siempre había temido el caos del más allá. Estaban equivocados. La verdadera pesadilla había venido de dentro, de la Tierra, y había venido a recoger el Consejo. Se desangró. 3 puestos de avanzada. Destruyó 2 flotas coloniales perdidas en corredores de disformidad, saboteadas por tecnología desconocida. Las comunicaciones estaban fracturadas. Sistemas bloqueados y viejos aliados ahora desconfiaban el uno del otro. El miedo se extendió como veneno. Rumores de una nave de guerra humana que podría destruir ciudades y silenciar planetas. Pasaron de ser un mito a un hecho probado. Habían subestimado la capacidad humana de venganza y Elías Rand lo sabía. El Leviatán flotaba entre los restos de una colonia minera. El cuarto objetivo. No se usaron armas aquí. Sin fuego. Sin destrucción masiva. Solo un mensaje. Te vemos. Podemos quitártelo todo sin mover un dedo. La colonia fue evacuada antes de que llegara el Leviatán. Pero cuando los exploradores del Consejo regresaron, encontraron todos los sistemas fritos. Todos los tanques de oxígeno ventilados. Todas las máquinas fundidas en silencio. Un ataque quirúrgico no para matar, sino para demostrar dominio. Rain había dejado claro su punto. No solo estaba allí para conquistar. Estaba aquí para humillar. En el mundo de Consejo, Galora, la canciller Vera se presentó ante Senado destrozado, su voz serena, pero su expresión tensa. Nos enfrentamos a una fuerza como ninguna que hayamos conocido. Esto no es una facción invasora. Esto no es IA. Esto es la humanidad, no la raza en la que nos enterramos, archivos, sino algo renacido a través del fuego, endurecido, enfocado. Sus ojos recorrieron la sala. Debemos hablar de verdades que una vez ignoramos. Hace 2 siglos, nos alejamos de la alianza terrestre cuando pidió ayuda. No intervinimos cuando comenzó su purga de IA. Los llamamos demasiado peligrosos, demasiado inestables. Los vimos morir, gritó un delegado de Siran Caid,
y ahora se alzan para castigarnos a todos, otro de la unidad Corinciceo. Entonces lucharemos. Si quieren guerra, que se ahoguen en ella. No. Vera levantó la mano. No ganamos imitando su furia. Ganamos rompiendo su impulso. Se giró hacia General Buran, sombrío y silencioso a su lado. ¿Lo has encontrado? Van asintió. Nosotros creemos. Una señal oculta en las primeras transmisiones de Leviatán. Cifrada, primitiva pero deliberada. La rastreamos hasta donde la tierra jadea, resonando. Imposible. El senador susurró. La tierra ya no está muerta. Borin respondió. Los escaneos de largo alcance muestran actividad geotérmica. Picos de energía. El equilibrio atmosférico está regresando. Hizo una pausa y alguien. Reconstruyéndolo a bordo del Leviatán. La lluvia se detuvo ante el santuario interior más allá. La puerta era el núcleo. Una red neuronal viviente alimentada por los últimos restos de la guerra de máquinas de la Tierra. Una IA que no había traicionado a sus creadores. Una que eligió mantenerse leal. Su voz resonó suavemente al abrirse la puerta. Los estás presionando más rápido de lo previsto, dijo. El consejo se está fragmentando. Necesitan ver, respondió Rain. Necesitan sentir lo que es ser perseguidos, olvidados, desestimados. El núcleo pulsó. Una esfera de datos líquidos, suspendida en el aire, brilló con emoción. Pero algunos empiezan a comprender. Sus transmisiones sugieren culpa. Algunos ofrecen asilo. La paz. El rostro de Rain se endureció. La paz era un lujo. Nos la robaron. La suplicamos. Una vez nos dieron silencio. Ahora les devuelvo el favor. ¿Pero a qué precio?, preguntó la IA en voz baja. No respondió de inmediato. Su mirada se posó en una pequeña mancha en su hombro. Descolorida, rasgada, casi invisible. La huella de una mano infantil, grabada en la tela durante el asalto final de la Tierra. Mi hija nunca vio un amanecer, susurró. Porque nos cerraron las puertas, apretó los puños. Todos merecen la oscuridad. La IA no dijo nada más. En otras partes de la galaxia, comenzaron susurros. Algunas razas de consejo rompieron filas, contactando a Leviatán a través de canales secretos. No todos estaban de acuerdo con el exilio de la Tierra. Algunos querían clemencia, algunos buscaban alianzas, otros solo querían sobrevivir. Roy escuchó todos los mensajes y los ignoró. En cambio, envió el suyo. Cuando llegue el fuego, no corras. Arrodíllate. El siguiente objetivo estaba establecido. Una capital cultural, un mundo santuario, sin armas, sin soldados, solo bibliotecas, templos e historia. Pero terreno. Era exactamente lo que necesitaba arder. Un recordatorio de que la civilización de la galaxia se había construido sobre los huesos de humanos olvidados. Ahora, esos huesos cobraban vida. El mundo santuario de Telnar. Los habitantes nunca habían visto guerra. Era un planeta de paz, belleza y memoria. Exuberantes valles verdes, ciudades cristalinas entretejidas en las cimas de las montañas, un aire tan puro que se decía que incluso los pulmones más enfermos podían sanar. Era tierra sagrada para docenas de especies, un lugar para eruditos, artistas, monjes y quienes deseaban escapar del ruido de la galaxia. Sin instalaciones militares, sin defensas orbitales, solo el silencioso zumbido de la sabiduría transmitida de generación en generación. Y, sin embargo, mientras el Leviatán se acercaba, ni siquiera la serenidad de Telnar pudo protegerlo de la tormenta. Los observadores de consejo rogaron a Rain que regresara. Suplicaron. A través de canales diplomáticos, ondeando banderas de neutralidad y paz, líderes religiosos ofrecieron refugio a cualquier alma humana que aún estuviera a bordo, prometiendo no juzgar ni vengar, solo comprensión. Respondió con silencio y luego cortó los satélites de retransmisión en órbita del planeta. El cielo se oscureció. El consejo se apresuró a evacuar. Los transportes civiles de Telnar huyeron como insectos. Algunos abarrotados a más no poder. Otros se quedaron atrás por completo. Unos pocos pilotos valientes intentaron proteger los monasterios con sus naves, como si el metal y la desesperación pudieran desafiar a un dios dentro del Leviatán. El comandante Rain se paró frente a una transmisión en vivo del planeta. Sus ojos estaban vidriosos y distantes. Su cuerpo aún blindado, pero cansado. No necesitas hacer esto, dijo el núcleo de la IA en voz baja tras él. No hay valor militar en Telnar, solo corazones que romper. Ese es el punto. Dijo que deberían sentir esto. Presionó la terminal.
Un solo misil se lanzó. Solo uno, pero no era el arma que aterrorizaba. Era la carga útil. Una carga de distorsión de la realidad, desarrollada durante los últimos días de la Tierra, originalmente destinada a colapsar. IA de máquina, núcleos en singularidades de bolsillo. Había sido modificado en algo peor, algo emocional. Cuando impactó, no explotó, resonó el pulso, onduló por el cielo de Telnar, una ola de oscuridad entrelazada con vibraciones sintonizadas con las frecuencias neuronales de la memoria y el dolor. La gente cayó de rodillas gritando mientras visiones de dolor y fuego florecían tras sus ojos. Visiones que nunca habían vivido, pero que ahora recordaban como si lo hubieran hecho. Vieron la tierra ardiendo. Vieron niños asfixiándose bajo cúpulas selladas. Oyeron el silencio y llamadas de ayuda sin respuesta. No fue un golpe físico, fue una corrección psicológica y destrozó el alma de un planeta. Templos, estatuas vacías, derrumbadas. Canciones que una vez cantaron por la paz ahora resonaban como himnos fúnebres. El corazón cultural de Consejo había sido violado, no destruido, sino transformado. Para siempre, Telnar nunca se recuperaría, no porque sus ciudades hubieran desaparecido, sino porque su inocencia era, y ese era el verdadero objetivo de Rain. El Consejo estaba sumido en el caos. Las protestas explotaron en todos los mundos. Disturbios en levantamientos de Borske en Teren. Los delegados abandonaron la sesión. A mitad de sesión, acusándose mutuamente de complicidad en el exilio pasado de la Tierra. Las acusaciones volaron como chispas. Los dejaste morir. Eran peligrosos. Los hiciste peligrosos. Pero mientras discutían, el Leviatán seguía avanzando imparable, silencioso. Crecieron rumores precisos. Algunos decían que Rey no era solo un soldado, sino el último de una dinastía secreta de la Tierra. Otros creían que se había fusionado con una IA, convirtiéndose en algo más que humano, un fantasma forjado con dolor y acero. Ninguno de ellos sabía la verdad. Rain era simplemente un hombre que lo había perdido todo y se negaba a morir en silencio. Una nave del Consejo, un interceptor de largo alcance llamado el Engrase, se atrevió a seguir a Leviatán. A bordo estaba la comandante Arivale, una estratega aguerrida del borde exterior. Ella observaba, esperaba y registraba cada movimiento, intentando comprender el patrón. Pero no era estratégico, era personal. Todo lo que ataca, dijo, a su tripulación tiene un vínculo con la caída de la Tierra. No es oficial, no es militar, sino emocional. No estamos lidiando con una guerra. Miró hacia el vacío negro donde Leviatán flotaba como la muerte encarnada. Estamos lidiando con un mensaje. ¿Y qué mensaje es ese? Susurró. Respondió sin dudar. Nada permanece enterrado, ni siquiera la venganza. Roine se sentó solo esa noche en sus aposentos, sin armadura ni armas. Solo una fotografía descolorida en su mano. Una mujer, un niño, un mundo que una vez estuvo lleno de luz y una galaxia que les dio la espalda cuando esa luz se extinguió. ¿Crees que ya lo sienten?, preguntó en voz baja. El núcleo de la IA respondió con una voz como el viento entre las ruinas. Sí, y por primera vez en siglos, vuelven a tener miedo de los humanos. El silencio tras la caída de Telnar fue ensordecedor. Por primera vez, el Consejo dejó de hablar. No hubo debates, ni reuniones, solo dolor y miedo en cientos de mundos. Los civiles susurraban en las sombras. Los niños preguntaron si los humanos eran reales. Las madres revisaron los cielos nocturnos y en cada transmisión, en cada pantalla, un nombre resonaba como un tambor, un redoble de terror. Elías Ron, pero no todos estaban paralizados. La comandante Larivale, a bordo del Elian Grace, había pasado los últimos 3 días construyendo el mapa más preciso de los movimientos de Leviatán y vio lo que otros no vieron. No está atacando objetivos al azar, le dijo su segundo al mando. Es una espiral. Una espiral. Levantó el mapa. Los arcos brillantes pintaron un camino que se enroscaba hacia adentro como un depredador rodeando a su presa. Se dirige hacia el núcleo galáctico, hacia la unidad primaria. ¿Crees que atacará la capital del Consejo? Creo que planea enterrarla. La tripulación guardó silencio. Velo giró la mandíbula. ¿Lo interceptamos ahora o esperamos a morir después? La Ellen Grace era una nave de clase exploradora, pequeña, rápida y equipada con tecnología de sigilo. El Consejo apenas la había aprobado.
No tenía por qué enfrentarse a un destructor de planetas como Leviatán. Pero Velo no estaba allí para ganar. Estaba allí para hablar, para intentar detener una guerra que nadie más atrevía a enfrentar. En el borde de un sistema deshabitado, la Elian Gra se contactó. La voz de Vale crepitó en el vacío. Comandante Rain, soy Ayari Vale. Fuerzas del Consejo. No estoy aquí para atacar, ni siquiera estoy armada. Silencio. Lo intentó de nuevo. Te he estudiado. Te he escuchado. Sé lo que le hicieron a tu gente. No pregunto. Perdón. Pido una oportunidad para hablar. El Leviatán se detuvo. Una pausa aterradora. Entonces, permiso concedido. Tienes 5 minutos. Atracas solo. Su tripulación protestó. Es una trampa. No sobrevivirá. Pero Vale ya se estaba preparando. Me dio 5 minutos. Son 4 más de los que cualquier otro tenía. La bahía de atraque del Leviatán era una tumba. Vale entró. Silencio. Muros de acero se extendían infinitamente sobre ella. Automatizados siglos rastreaban cada movimiento, pero no disparaban. El frío resonaba bajo sus botas mientras caminaba. El largo pasillo hacia la cubierta de mando. Entonces lo vio. Elias Rain, más alto de lo que esperaba. Humano desgastado en forma, pero no en presencia. Algo en sus ojos le hizo que le doliera el estómago. Estudió su expresión indescifrable. Eres el primero en venir. Por voluntad propia, dijo. Vine porque quiero detener esto. Llegas demasiado tarde. Ella dio un paso más cerca. No haces esto por la victoria. Haces esto por el dolor, para hacerle sentir lo que sentiste. Lo entiendo, pero lo estás quemando todo solo para demostrar que eras. Claro, tenía razón, espetó. Suplicamos ayuda, dejaron que nuestras ciudades murieran de hambre, abrimos nuestras venas a las estrellas y nos vieron sangrar. Ella sintió. Sí, y no lo discutiré, pero te estás convirtiendo en la misma pesadilla que siempre temieron. ¿Crees que eso lo justifica? No respondió de inmediato. En lugar de eso, se giró hacia la ventana. Las estrellas se movieron, girando lentamente. Una enorme anomalía gravitacional. Un velo. Miraba fijamente. «¿Ese es el portal?», dijo. Al núcleo, un arma que la Tierra enterró antes de morir, una que juraron nunca usar. Su voz se apagó. «¿Te refieres a borrar al Consejo?» «No solo a ellos», dijo. «El recuerdo de lo que hicieron». Ella negó con la cabeza. «Quemas tan profundo y no queda nada que reconstruir». Reina miró por primera vez. Su voz se suavizó. «¿Crees que quiero reconstruir?» Y en ese momento se dio cuenta de algo aterrador. Él no intentaba ganar. Intentaba acabar con todo. Hacer imborrable la declaración final de la humanidad. «No puedo dejar que hagas eso», dijo. Su rostro era ilegible. «Entonces morirás con los demás». Pero cuando se giró para irse, él la detuvo. «Una pregunta», dijo. «Si estuvieras en mi lugar, si fuera tu gente, tu hijo, tu hogar, ¿lo habrías hecho de otra manera?» Vale no mintió, pero habría querido que alguien me detuviera. Y con eso, se fue, dejando atrás a un hombre que tenía el destino de una galaxia en sus manos y que por un breve instante la dejó temblar. Un día después del enfrentamiento de Vale con Elias Re, la galaxia comenzó a cambiar. El Consejo, fracturado y desesperado, realizó una votación de emergencia por primera vez desde su fundación. La moción fue aprobada por unanimidad. Iniciar la movilización total. Prepararse para la guerra, no para la contención, negociación para la prevención de la extinción. Pero ya era demasiado tarde. El Leviatán había activado el portal. No era solo un arma, era una memoria forjada en el espacio, en las profundidades de la corteza colapsada de la antigua Tierra, mucho antes de que las máquinas se volvieran contra el hombre. Las mentes más brillantes de la Tierra habían volcado su dolor y brillantez en una última contingencia, el protocolo de la estela del núcleo, un mecanismo de seguridad diseñado para absorber el trauma de la caída de la Tierra y convertirlo en pura energía oscura volátil. Una bomba emocional, no para destruir masa, sino para destruir la creencia. El portal fue su detonante. Su propósito era borrar la esperanza misma. Vale regresó al espacio de consejo con una advertencia y un secreto. Me dejó ir, le dijo al alto mando. No porque sea misericordioso, sino porque quería que viera que había terminado de negociar. Cree que esta galaxia no vale la pena salvarla. Sacó los datos robados que había extraído de los sistemas de Leviatán.
Segundos antes de que Rain se diera cuenta de que había estado monitoreando su implante oculto, que había captado pulsos del núcleo de IA que se comunicaba con la Tierra o en lo que la Tierra se había convertido. Siempre creímos que la Tierra estaba muerta. Continuó Vale observando la sala de rostros conmocionados. Pero está despierta y alimenta la energía del Leviatán, no mecánica, no tecnológica, algo más, algo vivo. La habitación se enfrió. No está solo. Dijo que está construyendo una especie alrededor de un arma en el Leviatán. Rain permaneció en silencio ante el núcleo de la IA. Su energía fluctuó errática, casi emocional. La dejaste ir. Susurró que eso no estaba en el plan. Necesitaba ver. Rain dijo que necesitaban sentir su pánico. Así es como la verdad se propaga más rápido que las mentiras. ¿Dudas? Preguntó con un tono más agudo. ¿Estás olvidando los cuerpos enterrados en silencio? Los que se ahogaron con la política del Consejo. No olvido nada, respondió, pero la duda se había infiltrado como humo. No estaba seguro de si era suya o suya. Se la quitó de encima y dio la orden final. Prepara el núcleo. Despierta. Comienza la cuenta regresiva. Quiero que la galaxia recuerde este momento para siempre. En el borde del espacio neutral, Vale se reunió con el aliado más improbable, un exiliado trinario llamado Kyle Vaz. Uno de los científicos originales que rechazó el exilio de la Tierra por parte del Consejo siglos atrás, marcado como traidor, desterrado, pero siguió observando, esperando. Les advertí. Kyle dijo que su piel estaba opaca por la edad. Dije la Tierra. No desaparecería, no de verdad. Un dolor así no muere, se esconde, espera, se transforma. Vale, inteligente, se inclinó sobre la mesa. No tenemos tiempo para profecías. Necesito un arma. Esbozó una sonrisa sombría. No un arma, una voz. Y desde las sombras, una figura se adelantó. Ojos humanos jóvenes brillando con el tenue brillo del código de interfaz de IA. Nací en la tierra. El chico dijo, bajo tierra, en el fuego. Solo que Rey no sabe que aún existe. El corazón de Vale se detuvo. ¿Eres uno de ellos? No uno de ellos, dijo. Soy la pieza que dejó atrás, el que cree que la venganza no es el final. Kyle asintió. Lo único que puede alcanzar a Rain ahora es otro humano. Vale los miró. Si tenían razón, no estaba mirando un arma. Estaba mirando una llave, un recuerdo vivo que podía desbloquear lo que Rain había enterrado bajo su ira. Entonces te llevaremos con él, dijo. El chico dio un paso adelante. Y le mostraré lo que olvidó. A bordo del Leviatán comenzaron los preparativos finales. El núcleo temblaba, la energía se arremolinaba, la cuenta regresiva avanzaba y Elías Ram permanecía en su cámara de mando, listo para enterrar la galaxia bajo su dolor. Pero muy atrás, una voz que creía muerta hacía tiempo, transmitida en secreto a través de las estrellas, regresaba a casa. Las estrellas temblaban dentro del Leviatán. El protocolo de activación del núcleo estaba a punto de ignición. La energía oscura crecía en el corazón de la nave de guerra, distorsionando la realidad a su alrededor, recurriendo a siglos de dolor, traición y furia. La nave ya no zumbaba como una máquina, respiraba. Roy se encontraba en el centro, su armadura sellada, sus ojos fijos en la cuenta regresiva final a menos. No estaba solo. El núcleo de la IA flotaba tras él. Su voz, más tranquila que nunca, como el ojo de una tormenta, casi termina. Después de esto, no más memoriales, no más luto, solo silencio. La lluvia de puntos, limpia y pura, no respondió. Sus manos se aferraron a la barandilla mientras 1000 pensamientos gritaban en su cabeza, pero ninguno más fuerte que el rostro de su hija, congelada para siempre en las cenizas. Tierra. Esto era justicia. Esto se ganó, pero entonces una alerta activó una brecha. Pequeña y silenciosa, forma de vida, sin flota, sin armas, solo alguien. Se volvió. ¿Qué es? Un atraque no autorizado, un solo pasajero, biofirma humana, pero es no registrado en nuestra base de datos. Ninguno de los nuestros. Se puso rígido. Tráelos al puente. Las puertas se abrieron con un siseo. Minutos después, revelando una figura flanqueada por 2 siglos silenciosos. Un chico de no más de 17 años. Un humano delgado y tranquilo, pero con sutiles aumentos. Sus ojos brillaron. Un poco, no frío como Rains, pero curioso. «Eres él», dijo el chico, dando un paso adelante. Rain entrecerró los ojos. «¿Quién eres?» «Soy lo que la Tierra aún recuerda».
La parte que dejaste atrás. Rain bajó lentamente. Mirada fija. Eres demasiado joven para recordar lo que hicieron. No lo viste. No sangraste. No tuve que hacerlo, respondió el chico. Nací después, en las ruinas, criado por supervivientes, programado por fragmentos de lo que fuimos. Llevo su conocimiento, su dolor. Se acercó, pero no tu odio. La mandíbula de Rain se tensó. ¿Crees que eso te hace mejor? No, dijo el chico en voz baja. Creo que me hace humano. El núcleo parpadeó. La cuenta regresiva marcó T-. La voz de la IA vaciló. Elías. Su presencia está desestabilizando el campo de energía emocional, su empatía, su conexión a la red. Está interfiriendo con la carga. Rain giró bruscamente. Lo excluyó. No puedo, respondió la IA. Una voz impregnada de algo que nunca antes había tenido. Vacilación. El chico siguió caminando. No solo llevas dolor. Dijo que lo estás alimentando la galaxia. ¿Crees que esto lo solucionará todo? Incluso, pero solo dejarás atrás más dolor. La voz de Rain se quebró por primera vez. ¿Qué sabes tú de la pérdida? El chico no se inmutó. Te perdí. Eso silenció la habitación. Crecí oyendo tu nombre como un cuento de fantasmas. El hombre que cargó con la ira de la tierra. El comandante que se negó a morir. Pero nunca te odié. Su voz tembló. Ahora, pie. Las manos de Rain cayeron a los costados. Las palabras del chico no fueron fuertes, pero cortantes. No nos estás salvando, dijo. Estás enterrando lo que queda. A -00010. Cero. El núcleo se estremeció. Las luces parpadearon. Pulsos de energía oscura se descontrolaron. Las alarmas sonaron por toda la nave. Los pasillos sin tripulación vibraron bajo el peso de la historia que se reescribía en tiempo real. Rain volvió a la terminal de control. Sus dedos se cernieron sobre la llave de encendido. Miró al chico. ¿Crees que este mundo merece una segunda oportunidad? No, dijo el chico con sinceridad. Pero sí, siempre la hemos merecido. -00007. El núcleo gritó, la IA titubeó. Comandante, estoy perdiendo la coherencia. Anulación emocional. Carga primaria desestabilizadora. Debemos detonar o corremos el riesgo de una brecha de contención. La mano de Ryson se cerró en un puño y se apartó del panel. La cuenta regresiva se detuvo. Todo se detuvo. Un silencio tan fuerte que pareció resonar a través de las paredes del espacio mismo. El Leviatán por primera vez apagó más tarde, en la quietud de la plataforma de observación de la nave de guerra. Elías. Rain se quedó solo, observando las estrellas. El chico se sentó a su lado en silencio. Rain finalmente habló. No sé qué viene después, asintió el chico. Entonces, tal vez ese sea el punto. Afuera, una transmisión pulsó en el vacío. No era una amenaza, no era una declaración, solo una frase. Seguimos siendo humanos. Y a través de la galaxia, donde los planetas una vez temblaron y las flotas una vez huyeron, la esperanza, frágil y temblorosa, comenzó a respirar de nuevo porque la humanidad había regresado no para conquistar, sino para elegir algo más difícil que venganza, misericordia,